Buenas noches, amigos y amigas de Último Estreno. Estamos en directo en esta noche de miércoles en el Facebook de Último Estreno, en la página de Facebook Último Estreno y también en el canal de YouTube. En esta jornada del 30 de septiembre de 2020. Durante estas pasadas noches, como sabéis, alguna sí, otra no, pues he conectado con vosotros en directo para contaros algunas pinceladas relativas a algo relacionado con el mundo del cine. Hoy no voy a hablar directamente en estos minutos de algo relacionado con el séptimo arte, pero sí una curiosidad relacionada con una persona que hoy nos ha dejado, con un artista importante que supongo que ya vosotros pues habéis leído en la prensa esta tarde, habéis leído en internet. Joaquín Salvador Lavado era su nombre. Si os lo digo así, a lo mejor quizá no lo conocéis, pero si os digo Quino, el dibujante del famoso personaje de Mafalda, pues es más que probable que ya caigáis en quién es Quino. Bueno, Quino no tiene relación con el cine directa, pero ante la importancia que ha tenido ese personajito, a la vez que ocurrente, simpático, pero también con un humor negrísimo y con unas contestaciones, unas reflexiones, mejor dicho, afiladísimas en las tiras cómicas que publicaba Quino, pues yo quiero tener esta noche ese pequeño homenaje al creador de Mafalda y al creador también de otros animados, que también os voy a comentar en unos minutitos, porque no solamente Quino creó Mafalda. Pero ¿cuál es la relación de lo que os quiero decir en este día en el que, por cierto, hago un paréntesis también, lo que son las coincidencias? Quino creó Mafalda el 29 de septiembre de 1964 y ha fallecido el 30 de septiembre de 2020. O sea, prácticamente pues en el mismo día que lo creó, cuando salió, un día después, se ha cumplido el aniversario de la creación de este personaje. Cuando Mafalda cumplió 50 años, que fue en el año 2014, se celebraron un montón de actos, se publicaron libros, sobre todo en Argentina, que era el país de donde era oriundo Quino y donde se creó Mafalda, aunque en muchas ocasiones la voz original de Mafalda y todo eso nos indica que es de Argentina, pero muchas veces quizá hayamos pensado que Mafalda era un personaje creado en España, ¿no? Era un personaje argentino. Muchos países han querido apoderarse incluso de Mafalda y en Hispanoamérica, pues imaginaos, pero era Argentina. Bueno, lo que os quería comentar, ¿qué relación tiene Mafalda con el cine? Bueno, me he puesto a buscar qué puede relacionar a Mafalda, a Quino, con el séptimo arte. Y lo curioso es que lo primero que podemos pensar es que alguien haya hecho alguna película sobre Mafalda. Bueno, ¿existe en el cine alguna película relacionada con este personaje? Bien. Si Mafalda fuera creada ahora o nunca sabemos lo que va a ocurrir tal como están las cosas, entonces que probable que se hubiera hecho un live action, como se dice ahora, es decir, que alguien hubiera cogido Mafalda, la hubiera convertido en una persona, en una chica de carne y hueso, y hubiéramos tenido una espantosísima película sobre Mafalda, que no descartéis que esto ocurra, ya que ahora, con el fallecimiento de Quino, va a haber un revival enorme de Mafalda. Así que es probable que a alguna mente pensante se le ocurra decir, ¿y por qué no hacemos una película de Mafalda con una actriz que la vistamos con esos pelos como tenía Mafalda y con ese traje rojo y buscamos a sus amigos y todo eso, ¿no? Y hacemos una película con actores de carne y hueso. Crucemos los dedos para que eso no ocurra. Porque en el cine, durante todos estos años, desde 1964, no ha existido ni una película de Mafalda, solamente una, y ha sido de animación. Una película. Ha habido dibujos animados en televisión, tiras cómicas, esas tiras que se publicaban en la prensa, pasó también debido a su éxito, trascendió el papel periódico y fue a la televisión. Ha habido pues episodios en televisión y hemos podido ver a Mafalda en televisión. Pero claro, lo que es una película de 2 horas o una película de 1 hora y media, lo que es una película en el cine, no, menos una. Una película que, en realidad está formada por sketches unidos, intentando hacer un guión con Mafalda de protagonista y que refleje algo que es muy bueno para sacarle el jugo totalmente a lo que pensaba y a las cosas de Mafalda, ¿no? Las ocurrencias de Mafalda, que era meter en la película a los
personajes de los que estaba rodeada en las tiras cómicas. Es decir, no solamente a su padre y a su madre, sino pues a Felipe, a Manolito, a Miguelito, a Susanita, porque esos personajes le servían a Quino a la hora de dibujar y a la hora también de que se hiciera la película por parte de quien yo os voy a contar ahora, pues esos personajes servían para como de plataforma para evidentemente ponerle en situación a Mafalda los comentarios que ella podía hacer. Claro, ella era un personaje hecho de manera muy inteligente porque se estaba rodeada de 7 o 8 personas principales, 7 agentes principales, cada uno de un carácter o cada uno que aportaba una cosa. Pues uno de los niños era muy materialista, tenía un comercio, como ya sabéis, de sus padres. Susana era pues bastante despectiva con los pobres. El padre y la madre se llevaban trabajando todo el día. Bueno, eran situaciones que provocaban los diálogos y que provocaban las frases totalmente lapidarias que decía, inteligentísimas, pero muy lapidarias y muy sociales, muy de reivindicación social, que decía Mafalda. Claro, en la película es igual, se presentan esos personajes y lo que va ocurriendo dentro de un guión bastante deslavazado, de un guión que no tiene sustancia, todo está al servicio de las ocurrencias que de repente en situaciones un poco inconexas le va ocurriendo a Mafalda con los personajes. Lo interesante es esas ocurrencias que tiene ella más que estudiar o más que podemos pensar en el guión. Si queréis ver la película, la podéis buscar en YouTube. Está, o sea, ponéis Mafalda la película, os va a salir. La película se rodó, se llama Mafalda la película. La película empezó a rodarse, a pintarse, a dibujarse en el año 1979-80 y se estrenó en Argentina en 1981. Mafalda ha sido un personaje que no solamente en la película, sino en general, pues digamos que ha andado un poco entre la dictadura, se ha zafado de la censura, de los ataques de esos regímenes o de esos gobernantes que de vez en cuando pues ha tenido en esas etapas de los años 60, 70, 80 que ha tenido Argentina, como ya sabéis. Un personaje tan social, un personaje representado por una niña, por una chiquita, con eso que decía y con esas reivindicaciones sociales y con esa manera de hacer pensar, no solamente, ni muchísimo menos a los niños, sino a los adultos, pues era bastante incómodo para cualquier régimen dictatorial. Y Quino tuvo que, digamos que, capear todo eso, y el personaje de Mafalda también, aunque nunca llegó el personaje a censurarse del todo y a cortarse. Esa ventaja tuvimos los defensores o los amantes de las historias de Mafalda. Pero vamos a la película. Os voy a contar algunas cosas de la película. Buen día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo. El director de la película de Mafalda es Carlos Márquez. Bueno, no es un director que podamos decir es argentino, no es un director que podamos decir que es muy destacado. Más destacado, más relevante fue el dibujante. El dibujante apodado Catú era un dibujante un caricaturista muy reconocido en Argentina, que ya había trabajado anteriormente, que tenía una experiencia y que quiso hacer junto con Márquez la película, digamos que también asesorados por Quino. Hubo una colaboración entre Quino y estos artistas argentinos para llevar a cabo la película. El trazo del dibujo de Quino, reflejado en Catú y en Márquez, no es el trazo del dibujo habitual. Quiero decir, esta película, al igual que la propia animación, los propios dibujos animados de Mafalda, no los podemos ver con los ojos que vemos las películas de Walt Disney o el cine, e incluso ni el propio cine europeo tradicional que ha existido durante décadas en Europa, ¿no? La animación checa, por ejemplo, que era muy, muy conocida en los años 60, los años 70, es un trazo distinto. No podemos decir, bueno, es que a mí me gusta más el dibujo de Walt Disney que esto, ¿no? O lo veo más elaborado. No, son absolutamente, radicalmente distintos. Lo digo para que tengamos constancia de que estamos hablando de un tipo de dibujo radicalmente opuesto al estilo Disney, que es al que estamos más acostumbrados. Hay un dibujo en esta película, por ejemplo, en muchas ocasiones hay un dibujo como ocurre con otras producciones que se llevan después de Quino, que se llevan también del papel,
se llevan a la televisión, no al cine, pero se llevan a la televisión. Os hablo, por ejemplo, de Kinoscopio, ¿no? Kinoscopio, el 1, el 2 y el 3 son una serie de documentales animados que Kino dibujó, y estos no se hicieron en Argentina, curiosamente. Estos se produjeron y se dirigieron por Juan Padrón, que es un director cubano. Son producciones argentina-cubanas, y en Cuba fue donde se hicieron estas tiras animadas televisivas sobre, ya no es un personaje como el de Mafalda, sino son historias multipersonajes, pero en situaciones también en las que se propicia pues la crítica social, el humor negro, en donde se ve la inconexión del ser humano en muchos momentos con la propia sociedad, los problemas sociales. Es decir, que Kino también atajó el problema el problema mundial, el de la comunicación, que al fin y al cabo es lo que él trata mucho, y el problema del entendimiento humano lo trató en otras series animadas y no solo en lo de Mafalda. Bueno, lo que os decía de la película Mafalda. Mafalda, después de esas situaciones, la película termina pues en Navidad, montando un arbolito con sus padres. El principio es muy bueno de la película. Lo digo porque por si queréis buscarla, porque, insisto, muchos hablamos de Mafalda hoy y nos acordamos de las tiras de los periódicos y de la televisión, pero no sabemos, insisto, que hay una película sobre ella, Empieza muy bien, no os la voy a contar entera, pero porque ya, para empezar ya, en el cuello, es decir, lo primero, quiero recordar que lo primero que aparece es la madre, y ella dice, esta es mi mamá, ¿no? Y aparece la madre limpiando, barriendo, de un lado para otro, y cuando termina de hacer todo eso y termina agotada, ella le dice, ella le pregunta, ¿no? Oye, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Entonces, bueno, la madre la mira así y se desmaya, ¿no? Y todo eso, ¿no? Es decir, es una pregunta muy muy negra, ¿no? Después de ver a su madre totalmente liada, pues acercarse y decirle, mamá, ¿qué te gustaría a ti hacer si realmente vivieras, ¿no? Porque está todo el día liada, ¿no? Después al instante viene el padre, de todo el día estar en la oficina, el padre pues totalmente despeinado, totalmente hecho polvo, y ella se dirige al padre y a la madre y le dice, fijaos lo que tener un padre para que nos devuelvan desde la maldita oficina pues este despojo, ¿no? O estos restos o algo así, dice, ¿no? O para que nos devuelvan pues esto, ¿no? Eso que tenemos aquí, sus padres, los pobres, las reivindicaciones salariales, la lucha por la igualdad de la mujer a la hora de estudiar. Todo eso son partes que se van reflejando en la película de Mafalda, en cada uno de los personajes que van acompañando a ella de la pandilla. Se utiliza por parte de Kino y de los autores de Mafalda la película, se utiliza cada personaje para que refleje uno de estos aspectos que os digo, y al final se edulcora el mensaje pues con un arbolito de Navidad y con el final y con un mensaje navideño de paz y amor, ¿no? Un poco para bajar un poco el nivel de tanto el mensaje hiriente, pero positivamente para nosotros, ¿no? Que está bien que el mensaje de Mafalda pues todos lo compartimos, ¿no? La denuncia social de esa manera tan hilarante y tan inteligente. La música de la película es de Riz Ortolani. ¿Quién era este? Bueno, pues lo de este suena despectivo, pero es que Riz Ortolani es uno de los mejores compositores de música de cine que hay en Europa. Es uno de los mejores compositores italianos. Ha hecho cerca de 200 bandas sonoras. Entre ellas, ha tenido 2 nominaciones al Oscar, y entre ellas, pues, Mondo Cane, una de las bandas sonoras más destacadas y que más recordaréis, bueno, porque todo el mundo lo recuerda como uno de los iconos musicales del cine. También hizo Holocausto Caníbal, esa película de tan mal gusto que ya conocéis y todo eso, pero bueno, la música ahí pues prácticamente jugamos un papel muy, digamos que muy sucio, al igual que la película, ¿no? Y aquí, en esta película, bueno, pues no es una de las bandas sonoras más destacadas de Riz Ortolani, pero lo digo como curiosidad porque no es moco de pavo, no se contó con un músico argentino ni cubano, se contó con un músico italiano para hacer la banda sonora de Mafalda, la película. Bueno, pues eso os quería decir. Recordar a Mafalda, recordar sobre todo y siempre tener en la memoria a Kino. Esta noche, después de enterarnos de su fallecimiento hoy, 30 de septiembre, tener este breve recuerdo, esta añoranza
de él y de sus dibujos. Y si alguien tiene esa curiosidad, buscar, porque está libre la película, buscar Mafalda la película, año 1981, y ahí la podéis encontrar y la veis que dura 90 minutos, 90 o 95 minutos, no dura más, ¿vale? Bueno, amigos de Último Estreno, pues gracias por estar ahí una noche más.